se han encontrado, ¿no? Y he visto algunos trabajos y algunos recién me lo están enviando, ¿eh? Así que no voy a poder verlos todavía hasta después de la clase. Entonces necesito de alguna manera también la participación de ustedes en ese aspecto. Bien, entonces quien pueda o quien quiera este, hablar acerca entonces de esta etapa tan importante y de las luchas macabeas, de las luchas de independencia, ¿no? ¿Quién quiere arrancar primero? O lo señalo. Aquí recién me están enviando, me han mandado, a ver, César, este también, este caso es, wow, acá está con, esta es otra cosa. Aquí está el trabajo de José, creo. Me había confundido pensando que era José. eh, no, que pensaba que era César y era José. Así que ya le he puesto en el orden. Y por aquí está el hermano Pablo, ¿no? Que también ha escrito la historia de los macabeos. José también la historia de los macabeos. Este, César solamente ha hecho el lenguaje apocalíptico, todavía no ha hecho los macabeos. Bueno, de los dos que están aquí, y creo que César, Carlos también, no sé si tiene aquí el trabajo, Carlos. No, no lo tengo todavía. No. Hay día hecho la etapa de interperiodo. Los que aún nos faltarían me los van a mandar ya, porque José está al día casi. Pastor, Le falta el de los macabeos, ¿no? Que creo que ya mandó ahora. pastor, a mí me falta Sí, enviarle los trabajos por correo, no solo que imagino que creo que el hermano Carlos ya le comentó la semana pasada, no logré enviarlos, pero ahora se los mando por correo, pastor, disculpen. ya, ya. Entonces, a ver, de los que han hecho la pauta, son tres que tengo por lo menos aquí, ¿no? Y uno lo he visto, el otro dos hay que revisarlo. Entonces, comenten, pues, comenten esta historia. Yo ya comenté algo acerca de esto, de los macabeos, pero creo que no, eh, hay otros detalles que tenemos que ver ahí, ¿no? ¿Qué cosa era esta familia de los macabeos, ¿no? Eh, de qué corriente eran, eran, sí, claro, judíos, ¿ya? Eh, hombres que, bueno, ellos tenían su fe en la Torá, en las escrituras, todo eso, y que posiblemente frente a las situaciones que habían vivido de deportación, de destierro y todo, ellos estaban afirmando en su tierra, y cuando ya estaban haciendo esto, viene una amenaza, ¿no? La amenaza de Antíoco Epífanes IV, ¿no? El rey sirio, que no solamente quería conquistar el mundo judío o las tierras, o tomarlas, o apropiarse de ellas, como ocurrió con Roma después. A Roma, bueno, no, casi no se resistieron mucho. eh, Fue otro momento también, ¿no? Eh, También resistirse a Roma era pues una locura, ¿no? No era tan fácil desprenderse y menos en una provincia tan pequeña, ¿no? Que se podía enfrentar a ese poderoso ejército romano, ¿no? Pero Siria no era mucho tampoco, pero ahí hubo enfrentamiento, ¿no? ¿Ya? El, Ahí sí hubo un momento de enfrentamiento eh, muy duro, ¿no? Entonces, ¿qué consiste este asunto? A ver, dígame los que han trabajado esto. ¿Quiénes son los Pastor, macabeos?
Yo podría comentar algo de lo que he podido leer y entender. Ya, Sí, bueno, hasta donde puedo entender que el conflicto comenzó, ¿no? Como una respuesta, o sea, la guerra de independencia, que también lo que he podido investigar, ¿no? Que siglo segundo antes de Cristo fue como una respuesta a la opresión religiosa, ¿no? Y cultural impuesta por Epifanes, ¿no? Epifanes IV, ¿no? ajá, Quien prohibió prácticas religiosas, bueno, obviamente judías, y profanó el templo de Jerusalén. Bueno, claro, como respuesta, ¿no? Los macabeos organizaron una armada, una resistencia, claro. o se podría conocer como la revuelta de los macabeos. Lo que es interesante, podría decir que a pesar de enfrentar a un enemigo bastante poderoso, por así decirlo, y obviamente mejor equipado, ¿no? Los macabeos demostraron valentía, ¿no? Determinación en la lucha de su independencia, ¿no? Llevaron, lo que pude investigar también, ¿no? Llevaron a cabo tácticas guerrilleras eh, exitosas. Ahora, Ujú, el punto creo que culminante de las luchas de independencia de los macabeos fue la recuperación y la purificación del templo, ¿no? Después de tantos años de presión, creo que los macabeos lograron liberar, ¿no? Como se dice, restaurar la libertad así religiosa es. judía, ¿no? La dedicación del templo se celebró, ¿no? Con la festividad de Hanukkah, que conmemoraba el milagro del aceite. Entonces, las luchas de estas independencias, o estas luchas, o estas guerrillas, no solo tuvieron un impacto, creo que significativo en la historia judía, sino que también dejaron una lección que perdura, ¿no? Sobre la resistencia y el anhelo de libertad, ¿no? Que años Ujú, después el pueblo de Israel volvería a tener, ¿no? Cuando fueron desterrados. Entonces creo que estas batallas podrían, bueno, no podrían haber demostrado, sino que demostraron la capacidad, ¿no? Del pueblo con un determinado fin, ¿no? De enfrentar una opresión y perseverar en su identidad cultural y religiosa y no dejándose influenciar por ujú, supuestas autoridades, ¿no? Es lo que podría, lo que he entendido, pastor. Bueno, ujú. creo que ahí, si no me equivoco, pastor, también estas luchas de los macabeos era una familia de guerreros judías, ¿no? Encabezada por Matías y sus hijos, ¿no? Sí. Empezadas por, creo que, si no me equivoco, Judas Macabeo, pastor, ¿sí? Su, no, Su hijo. el que Con su inició todo es papá, Matías. el que inicia fue papá Matatía. No, no, sí, pero Sí. en estas guerrillas fueron dirigidas especialmente por Judas, ¿no? Judas Macabeo, si no me equivoco. Eso fue cuando ya muere el papá. Eso fue Después a de la su... Claro, claro, muerte, cuando muere el a la, papá, él con él continúa, pues, ¿no? Ujú, a la muerte del del papá, padre. Claro, claro, él el continúa, pues. tercero de los hijos, que ya había sido designado por el mismo Matatías, Ujú. ¿no? Como él conocía bien a sus hijos, pues Claro, designó al tercero. Cualquiera siempre tiene preferencia por el primogénito, ¿no? Pero él claro, designó al tercero y pues continuó, pues, ¿no? continuó, porque Claro, el papá Matatías les había instruido ya a ellos, a todos, que tenía que defender pues la, la soberanía judía y todo lo que sus principios que ellos tenían, ¿no? todo lo que Ujú, con Ujú. ello tenía, pues, porque era básicamente la opresión directamente a sus creencias, ¿no? A lo que ellos creían, a su No, vida como tal, ¿no? ajá. Es que No, se sentían indignados porque todo lo que estaban haciendo, pues, los todo eso, sirios, pues, los sirios. Claro, no, El no, dominio el sirio. imperio Seleucida, se dice así, pastor, ¿no? Si no me equivoco. sí, sí. no, Un rey Seleucida, ¿no? o Entonces, sea, estaban apoyados por un partido, el partido fuerte político, pues. que estaba encabezado por Josué, por Jason, Los un hombre que Hasidim. había estado en un cargo Ah, indignamente porque le quitó, le usurpó a su hermano, que era sumo sacerdote, y ofreciendo dinero pues al rey, pudo accederse con el cargo de sumo sacerdote y ahí uno de sus, uno de sus propuestas fue que helenizar, pues estaba con la idea de helenizar, claro, Ujú, de apoyar ¿cómo se llama? A Antíoco IV. ujú. claro. Bueno, Antes, esa es la opinión, pastor, apoyada con mis compañeros.
Está bien, excelente. Claro. Sí, después ahí Está nomás bien. hay que aclarar que después de Judas sucede Jonatán, Claro, ¿no? claro. Sí, Después de purificar el templo y todo ello, Claro. después de Judas, El sacerdote. Claro, ya como claro, el sacerdote que queda pues, después de asume la es guerrilla. Jonatán, quien se Claro. nombra ujú, el sumo sacerdote de Ujú, Israel, ¿no? ujú. ujú. Claro, ahí comienza otra época también, pues, ¿no, pastor? Sí, Ujú, otra etapa, ahí fue las luchas de gobierno también, ¿no? Claro, Luchas de claro. poder, Ya no ¿no? viene tanto guerrillas por la lugar o la tierra o creencia, sino por el gobierno, ¿no? Como tal. Sí, pero sí. ya apoyado con el gobierno romano. Claro. Eso Ujú, viene después. Eso Sí, sí, viene sí, sí. ¿Esa no es otra época? porque todo el proceso, más bien hay unos, ¿cómo diríamos? Unos casi 100 años de Wow. luchas entre ellos, ¿ya? Porque ujú. esta historia no es Pero tan así. Parece que fuera, Corta, cuando ¿no? hablamos de los personajes, este, pensamos que es así de rápido, pero no, son casi 100 años, porque las luchas macabeas fueron por el 167, ¿ya? Y en el año 60 es que Pompeyo toma Jerusalén, ¿no? Y entra, ujú, y toma Roma, Roma lo toma, pero ya estaba calculado, Roma ya de alguna manera estaba haciendo su jueguito, ¿no? Ya poniendo personajes y todo eso, y por eso que aquí en esas luchas de poder, lastimosamente los parientes de los macabeos los continuaron, ¿no? Y que emparentaron después con los asmoneos, ¿no? Este, hacen pues todo estrago y finalmente en para parar toda esa situación, entonces Pompeyo entra, ¿no? ¿Ya? Claro. Y ujú. ahí es donde viene el dominio de Roma. Entonces, es curioso que la primera, con los sirios, ellos sí, estaban preparados y lo enfrentan. Cuando Claro. viene Roma, no estaban preparados, estaban peleándose entre ellos Ah, y las instituciones y no tenían ejército, no tenían nada, ni tampoco tenían un grupo así como los macabeos, ¿no? Como claro. Los lo faraones mencionó alguien por apercibidos, ahí, pues, que ¿no, eran No pastor? estaban, guerrilleros, ya no ¿no? estaban, ya. No la había. Claro, ¿No? ya no había, pues, Porque porque ya no tenían No había conflictos ese externos, espíritu, Y, sino ¿no? internos, pues. pastor, y también se puede recalcar que más que nada el mensaje de todo esto que los macabeos pues querían recuperar su cultura, pues su religión, Claro, por lo que ellos pelearon. Claro, Y después que ellos recuperan Jerusalén y la purificación del templo que había sido profanado, ahí es donde pues celebran pues la fiesta de Hanukkah, ¿no? Que era claro. como las Hanukkah. primeras luces. Yo creo que esa era su Conmemoración, motivación, ¿no, pastor? Esa conmemoración, era ¿no? su motivación. sí, En conmemoración. Claro. sí, sí, así es. Y esa fiesta que es en diciembre, ¿no? Son 8 la fiesta días, de las luces. la fiesta de las luces, o como decía Carlos, el Hanukkah, donde se enciende Ujú. el Hanukkah. Hanukkah. El Sí. Hanukkah es una menorá, diríamos, no es una menorá, porque la Candelero, ¿no? menorá es de 7 brazos, este es de 9, ¿no? Mm, Tiene Nueve 9, brazos. ¿ya? Y se enciende, creo, por 9 días, justamente, se enciende cada vela, ¿no? Celebrando entonces eh, la restauración del templo, ¿no? ¿Ya? El templo de Ah, Jerusalén. ahora, eso fue para ellos lo más importante, ¿no? Pero o como Roma interviene y no les toma su templo y les permiten la religión, permiten sus prácticas, entonces como que caen en la trampa, ¿no? ¿No? Eso fue el 60, ¿ya? Antes de Cristo. Y en el año 70 después de Cristo, ¿ya? Roma, habiendo ya sitiado Jerusalén, la toma, destruye el templo, ¿no? Y destruye la ciudad, ¿no? Y sus muros y todo eso. Eso fue en el año 70 después de Cristo. O sea, fíjense, fueron 60 años antes y 70 años después. ¿Cuántos fueron? Con ciento Tito, treinta pues. años. 130 años de invasión o de dominio romano, ¿no? Y no queda con eso, porque el año 135 después de Cristo, Adriano, ya, porque se estaban tratando de recomponer los judíos de nuevamente en Jerusalén, Adriano entra de nuevo, ¿no?
y destruye todo lo que quedaba, ¿no? Todo lo que quedaba. Entonces, de ahí Jerusalén nunca más se repuso hasta que vino las cruzadas, ¿no? En las cruzadas, la Iglesia Católica tomó entonces el poder de los territorios de Tierra Santa, ¿no? He tratado de preservar eso, ¿no? Pero históricamente estaba frente a los mamelucos, los otomanos y otros más que estuvieron ahí varios siglos hasta que en 1948 ya oficialmente con una comunidad judía que se estaba asentando desde antes, ¿no? Por este personaje que motivó el volver a la tierra de Jerusalén. Su apellido creo que era Herzog, si no me equivoco, ¿ya? Y al que creó lo que se llama el sionismo, ¿no? Movimiento sionista, ¿no? Y luego en el 48 ya lo toman, ¿no? Bueno, no lo toman, sino las Naciones Unidas declara, ¿no? Que ese territorio le pertenece a Israel y Israel es una nación, ¿no? Pero Jerusalén todavía no lo toman, de paso, ¿no? ¿Cuándo toman Jerusalén? Es en el año 67, la Guerra de los 6 días, ¿no? Ahí es donde Jerusalén, Israel toma Jerusalén y hasta ahora está tomada por Jerusalén, por Israel, permitiendo, ¿no? Prácticas también, ¿no? La parte, digamos, del barrio judío y el barrio árabe y todo eso, está permitido eso, ¿no? Y se practica 3 religiones en Jerusalén, ¿no? En la mezquita los días viernes se reúnen ahí los árabes, el Shabbat, ¿no? Lo celebran los judíos y el domingo celebran los cristianos, ¿no? Ahí está la iglesia ortodoxa, en la que, como en la iglesia católica, tienen ellos la autorización para cuidar los lugares santos, ¿no? También es eso otro elemento. Bueno, son aspectos que se han dado por convenios, tratados y todo eso. Pero recuerden, Jerusalén no es totalmente de Israel porque hay un acuerdo ahí, ¿no? Y no han podido sacar totalmente a los árabes. Sí vencieron, tomaron y ahora esa ciudad está ligada a Israel, pero Jerusalén no es la capital, ¿no? No es la capital. La capital de Israel, ¿cuál es? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Es un dato que deberíamos tener por si acaso, ¿no? Un dato importante. Claro, no es Biblia, no es de los tiempos de los macabeos, no es el tiempo de interperiodo, es de nuestro tiempo. Ajá. Ya están buscando en internet. Belén, pastor. No, no, No es Belén, tampoco. no, no busca hacer trampa. No googleen, no googleen. Sí, pues ya lo están buscando. Israel, Es Israel. Tel Aviv, Ah, Tel Aviv. Te la vi. Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Tel Aviv, Aviv. ¿ya? Tel Aviv, Tel significa monte, ¿no? Ya, ya. Tel Aviv, es entonces el lugar de la capital en este momento de Israel, ¿no? Quieren declarar la capital y de alguna manera creo que Trump hizo eso, ¿no? Trump en su gobierno declaró que Jerusalén es la capital de Israel, ¿no? Ahí va a llevar su embajada ahí. Ujú. Sí, que iba a poner embajada y todo eso, pero creo que no ha sonado nada de eso, ¿no? Creo que ha sido una propaganda, una política, no sé, prefiero no hablar de ese señor. El asunto está en que hay sus cosas por ahí. Pero se dan cuenta, este aspecto que estamos mirando, que es deporte político también, y que también tiene que ver con la fe, ¿no? Mm. El tratamiento que hacían las naciones antiguas, ¿no? Que eran invadirse entre una y otra, ¿no? El poderoso invadía
al no poderoso, o en todo caso también se enfrentaba a otro poderoso, ¿no? Y lo invadía o lo ganaba o no ganaba, una de las dos, ¿no? Y si ganaba, entonces tomaba su territorio y se hacía así, así sucedió en Caldea Siria. Estaban los sumerios primero, estaban los caldeos, ¿no? Luego Asiria, luego Media, luego Persia, luego Grecia, ¿no? Y al final queda Roma, ¿no? Entonces hay, bueno, en la zona que le estoy diciendo, de la Mesopotamia, por lo menos, sin Roma, los demás sí influenciaron, ¿no? Dominaron en su momento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la parte de Mesopotamia, algunos piensan que solamente es un pueblo, ¿no? No, hay varios pueblos que habían estado durante ese tiempo. Y prueba de eso es lo que hemos estudiado, ¿no? Cuando se cierra el periodo o lo que llamamos, o comienza el periodo este, ¿ya? Que estamos estudiando, ¿quiénes eran los que estaban? Los persas, ¿no? Los persas, ¿ya? Entonces viene el proceso de, de inclusión de los sirios helenistas, o sea, el mundo griego presionando a Israel, ¿no? Entonces A tienen través el de los dominio. siglos. Y luego viene, bueno, Egipto también, y luego Roma, ¿no? Roma. Sobre Israel está hablando, ¿ya? Pero en el periodo, los griegos ya tuvieron una intervención en la Mesopotamia y dominaron eso, ese lugar. Muy poco se ha estudiado de eso, creo, o A recién través de está, Alejandro, ¿no? sí, a través de Alejandro. Entonces, eso está por descubrir muchas cosas de lo que antes no se hablaba mucho de eso de Alejandro. Algunos decían que Alejandro había ido hasta, hasta Siria, hasta Persia, pero no logró conquistarles, ¿no? Pero sí, le llegó él, sí llegó. Y estuvo dominando, inclusive se coronó como rey de Persia, ¿no? Entonces, eso también es parte de la historia, ¿no? De esta etapa, ¿no? Entonces, si dan cuenta, hay cambios, pues, ¿no? Y antes de ellos, cuando fueron a la cautividad, ¿quiénes estaban? Los babilónicos, ¿no? Babilonia, antes de Persia. Como Babilonia, entonces, dominó todo ese sector, luego los persas crecen, le hacen la guerra a los babilonios y se toman todo ese territorio después, ¿no? O derrotan, y ahí es donde Israel puede salir, ¿no? Como salen también las demás naciones que habían sido cautivadas, ¿no? O llevadas cautivas, mejor, ¿no? Mejor es esa frase que otra. Fueron llevados cautivos. Algo más entonces de esto, ya sabemos entonces con los macabeos, una familia, recuerden también que ese, ese nombre, macabeo, ¿ya? Es una especie de seudónimo, mote o chapa, ¿no? Chapa, no, chapa estaba por acá. Sí, es chapa, pero no chapa de apellido de Wilson, es un sobrenombre, ¿no? ¿No? Martillador, creo que es martillador. Martilladores, Bien. martilladores, sí, martilladores. Eso es lo que significa Martilladores. macabeo, sí. Ellos eran digamos, de origen asmoneo, ¿no? Mondeo, sí. De origen asmoneo. Es de la corriente asmonea que va a dominar Israel y que van a luchar, ya hemos dicho, los gobiernos y las luchas de gobierno. Esas luchas duraban fuertemente, hermano, ¿no? ¿Eh? Como digo, fueron, a ver, después de posiblemente van a durar unos 50 años o 40 años de luchas, ¿ya? Así que si uno ve lo que está sucediendo en nuestro país, uno diría, esta lucha, no, la lucha que tenemos ya tenemos varios años también, desde de la fundación del país, ¿no? La situación no se ha dado, no hemos desarrollado una nación con muchas imperfecciones, ¿no? Que todavía nos está pasando la factura. Pero estos últimos años han sido de luchas. ¿Cuándo termina eso? Mira, los macabeos, la historia esta de los maneos, casi 40, 50 años o quizás más de luchas y que los romanos terminaron por tomar el dominio ahí, ¿no? No creo que entre nosotros vengan otros y quieran tomar el país y se acabó todo, ¿no? ¿No? No sé, vamos a tener que estar orando mucho por nuestro país de paso, ¿no? Porque la situación está bien, bien grave.
Pero, y bueno, no quiero más hablar de eso porque la clase es lo importante ahí, aunque no deja de tener esa sensibilidad por nuestra nación que necesitamos tomar en cuenta todos, más allá de la posición que uno tenga. Lo importante es nosotros como nación y como pueblo. Eso creo que es lo que se nos está quebrando. No hay un horizonte, no hay algo que vaya más allá. Y no sé si tenemos que buscar a unos macabeos, ¿no? Eh, pero lo cierto es que estos macabeos fueron, y también estuvieron los Hasidín de paso también, ¿no? ¿Han visto a los Hasidín algo? ¿Ustedes? Ah, sí, es de los llamados píos, donde nacieron los fariseos. Claro, ellos son la base de los Ah, fariseos, ¿no? los Una, fariseos. Eran una piadosos, sociedad, pero que una estos sociedad. piadosos asumieron, pues, Claro, la tradición judía. sí, tomaron conciencia de todo lo que está pasando y se metieron también a la guerra, ¿no? También se metieron a defender su tierra, ¿no? Y a defender la fe. Bueno, creo que esas dos cosas son importantes, ¿no? ¿No? Uno, si te atacan por la fe, ¿qué harías? ¿No? Y los otros si atacan tu nación, o interiormente también, ¿no? Nos atacan como nación. También hay que hacer algo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con estos personajes que ahora son reconocidos como héroes para los judíos, para Israel. Y el caso de Judas Macabeo es reconocido como un Mesías, como un liberador, ¿no? Mm. Como alguien que luchó por su pueblo y lo liberó finalmente, ¿no? Entonces, creo que eso Sí, pues tiene un porque valor, el es un templo había héroe. sido profanado por ellos, sí, y Claro, por eso que llegaron a considerar, ¿no? exacto. Y Ujú. se dan Pero cuenta todavía que esa profanación del templo es la que Daniel había hablado. profetizado. Mm. No es entonces que el templo va a ser profanado en la época del anticristo, que no sé cuánto. Entonces, por eso es que necesitamos un tercer templo. No, 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 no. Muchos no saben que hay una historia en Israel que la protagonizaron los macabeos. Y eso da pena, hermanos, que en el mundo evangélico no sepamos esta historia. Bueno, los hermanos no necesariamente tienen que conocerla, pero para teorías o conceptos o cosas que, propuestas, por ejemplo, escatológicas, hay que se disparan por otro lado y dejan la historia, dejan la historia. En la historia de Israel han habido dos profanaciones del templo. De Antíoco y de... Esta de aquí, la de Antíoco Epífanes, ¿no? En la época de los Mm. macabeos, y la segunda en la época de Tito, Tito. Ujú. el general Tito, que Bueno, lo profanó el que- templo y no contento con eso lo destruyó, ¿no? No quedó piedra sobre piedra, como dice el texto de Como los dijo evangelios. Jesucristo. ¿No? Jesús menciona eso, ¿no? Ya. Que algunos también dicen que esa parte de Mateo entonces escribió después, ya después de la destrucción del templo, ¿no? Y pone en boca de Jesús ese aspecto. Pero también hay la posibilidad que Jesús lo haya profetizado. Yo creo que lo ha hecho mucho más. eh, Creo que en esa palabra sí. Jesús no es que el evangelista pone esa palabra en Jesús, sino que es Jesús mismo que declara, porque la pregunta está ahí, ¿no? ¿No? Dinos cuándo, dice, serán estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando dice él, ¿no? ¿Ven ustedes el templo? ¿No? Qué maravilloso, ¿no? Pero ¿saben qué? Llegará el tiempo que no quedará piedra sobre piedra. Dice. Y ahí comienza a hablar el Señor, ¿no? De lo que iba a acontecer. Todo ese acontecimiento que algunos lo proyectan hacia la escatología futura fue en la época del 70. ¿No? Mm. En la época del 70.
Que el puente puede ser que más adelante podamos proyectar eso, sí, pero no hay que olvidar la historia. Ahí es donde viene el problema. No olvidar esta historia. Ya se dio, y 2 veces lo de Daniel. Ahora una tercera, bueno, si hay una tercera tendría que haber templo. Y construir un templo en esta época es imposible. Uno. Y dos, tendría que restaurarse los sacrificios. Mm. Y la Biblia ya está hablando, ya habla en Daniel que los sacrificios van a cesar. Ya no va a haber más sacrificios, ¿no? Y bueno, para Israel, de repente, si se logra eso, bueno, ellos tienen el derecho a hacer sus sacrificios. Pero para nosotros los cristianos, entonces, ¿qué haría en este hecho? ¿Y qué queda de la obra de Jesús? Porque Dios permite un templo donde va a haber sacrificios cuando el Señor dijo que el templo se rajó y que no habrá más sacrificios? Porque en la Biblia está eso. Dice, no va a haber más sacrificios, ¿no? Entonces ahí es donde viene el conveniente ese de la profecía de un tercer templo, porque uno dice, no, y acá está la profecía de Ezequiel, y lo que dice en Apocalipsis, no, en todo eso es figurado, eso es simbología, ¿ya? Y que no aplica a un templo, sino a un templo de Jerusalén. Y si no, miren ustedes en Ezequiel las medidas que tiene ese templo, y otro detalle que tiene, ¿no? Un río, ¿no? Hay un río por debajo de ese templo. En Jerusalén, ¿ya? Que es un monte, ¿no? Ahí estaba el templo. No, hay un riachuelo que pasa por debajo, pero no es un río y no llega al templo tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces es otra geografía, otra locación, ¿no? Y otro aspecto. Entonces hay una figura diferente en Ezequiel ahí, ¿no? Bueno, esa es la parte histórica y también la parte de las profecías, ¿no? Que Daniel va describiendo y que se definen con Israel, porque también Daniel habla acerca de la muerte del Mesías, cómo lo matan al Mesías, ¿no? Y todo eso, el acontecimiento del Mesías y también entonces de esa profanación del templo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que trabajarlo con Pastor, cuidado. Sí, eh, en Daniel 11:31 también habla sobre la profanación del templo. sí, claro, Justo es, Daniel es, sí. sí. No sé si podría dar un pequeño análisis, pastor, lo que A ver, preparado para ver si, ¿no? a La ver, a ver. historia a ver, la historia de los macabeos, ¿no? Es un nombre de una familia judía y también llamado, como usted estaba mencionando, osmodeos, ¿no? ¿Me escuchan, pastor? Sí, sí, se te escucha, los demás Sí. espero que Sí, también escuchen. Por sí, sí, su era antecesor, como, ¿no? Por su antecesor más o menos mítico, ¿no? Que liberó a su patria, ¿no? Del cruel yugo de los sirios, ¿no? En el siglo II. Y también hubo un personaje importante, ¿no? En esta historia, Antíoco Epífanes, ¿no? Rey de Siria. Fue Ujú, verdaderamente altivo, ¿no? Decidió prácticamente exterminar al judaísmo de una manera ujú, definitiva y saqueó el templo, ¿no? De Jerusalén. ujú, Aparte de eso, urgió una estatua de Zeus en el recinto sagrado, ¿no? Y ofreció cerdos sobre el altar. Justo lo que usted estaba comentando, estaba observando Daniel 11:31, ¿no? Totalmente una abominación desoladora que ya Daniel había predestinado, pastor. Y posteriormente, también en esta historia podemos analizar a Matatías, ¿no? El primero de los macabeos. Era un sacerdote ya anciano, retirado, y él era del pueblo de Modín, que tuvo el valor de levantar, ¿no? La bandera de la rebelión de los macabeos, ¿no? Y inclusive dio muerte a un oficial importante sirio que quería imponer los decretos, ¿no? De Antíoco.
Pero posteriormente Matatías huyó, pastor, a un monte de Judea, organizó a su país, ¿no? Un gran movimiento de resistencia nacional, ¿no? En diversos pueblos, ¿no? Destruyendo altares paganos que habían construido, ¿no? Y se estableció justamente un culto judaico, ¿no? Ujú. Matatías, ¿no? Él murió en el año 66, El año, 166, perdón, el año siguiente. y dejó un legado a sus hijos, ¿no? Para que ellos pudieran continuar esta liberación, ¿no? Que había quedado pendiente. Ujú. Pero Judas, su hijo llamado Judas Macabeo, que fue llamado, tomó el mando, ¿no? De esta rebelión. Ajá. Y él consiguió una serie de victorias, ¿no? Durante este proceso de rebelión. Tuvo una buena destreza militar, él, y, y él fue, y por eso fue llamado los macabeos, ¿no? Que significa martillo. Ujú. Bueno, también estaba analizando sobre los macabeo, narra el intento de deselenizar, ¿no? Por la fuerza a los judíos por parte de Antíoco Epífanes, rey de la dinastía seleucida. Pero los judíos más fieles, ¿no? Que podríamos decir, no se resignaban, ¿no? A estas malas praxis que estaban realizando, ¿no? Y se sublevan, ¿no? Y se rebelan contra el enemigo, conducido por Matatías, un anciano líder religioso, ¿no? Em, También estaba verificando, pastor, analizando de que este, no, libro también podríamos decir que dicen, en lo que estaba analizando en el libro de los Macabeos, son dos escritos independientes, ¿no? Eso es lo que me relata, que relata las luchas del pueblo judío contra las dinastías de los seleucidos, ¿no? En defensa de la autonomía política, ¿no? Y de su libertad religiosa, ¿no? Son dos puntos importantes que usted al principio nos estaba mencionando también. Ujú. Entonces también estaba viendo quién fue Macabeo, ¿no? En la Biblia, ¿no? Judas Macabeo, ¿no? Fue un sacerdote que lideró, ¿no? La vuelta del imperio seleucida en Israel en el siglo I y II. También estaba verificando por qué no incluyeron, ¿no? Estos libros de los macabeos en la Biblia, ¿no? Eh, Justo ya hace varias semanas usted nos está explicando, ¿no? También este tema. La exclusión de este libro de los macabeos en la Biblia se puede atribuir, ¿no? A la rivalidad política que existía en esos tiempos, ¿no? En este periodo tardío del Segundo Templo entre los saduceos, ¿no? Y los fariseos. Ujú. ¿Y por qué? Pero también a este libro le han considerado como libros apócrifos, ¿no? Porque no fueron considerados como inspirados por Dios ni no formaban parte de ningún canon, ¿no? Por eso es que no fueron considerados como inspirados por Dios, ¿no? Ujú. Eh, También estaba viendo quién escribió este libro de los Macabeos, ¿no? El libro de los Macabeos fue escrito, ¿no? En hebreo por un judío palestino, pero solo se conserva en griego, ¿no? El segundo fue epítome de una obra de 5 libros escritas por un judío de nombre, no sé si está bien la pronunciación, Pastor Jaso de Cirene, ¿no? Ujú. ¿Quién fue el líder? ¿Quién fue el líder de los macabeos, no? Como usted estaba mencionando, el libro de los macabeos fue Judas Macabeo, ¿no? Fue el líder de la revuelta de los macabeos en el siglo II y falleció Ujú. en el año 160, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los macabeos? Después de la victoria de los macabeos, entraron a Jerusalén y comenzaron a limpiar, ¿no? Comenzaron a restablecer los cultos de los judíos tradicionales, podríamos decir, ¿no? E instauraron a Jonathan, ¿no? Macabeo, como un sacerdote, ¿no? Ujú. Gran ejército fue enviado a contrarrestar la rebelión, pero regresaron a Siria tras la muerte de Antíoco. Ese es el pequeño análisis, pastor, que he hecho con relación a Muy los bien, sí, macabeos. está bien.
Buena tu contribución también y sobre todo el asunto aclarar también, aunque ya lo habíamos mencionado, como tú me dices, hace semanas, sobre estos libros que aparecen en la Septuaginta, ¿no? Y no es que tanto los judíos no lo hayan puesto en la lista canónica, porque ya hemos mencionado que los judíos no estaban haciendo listas canónicas, ¿no? No estaban, la forma de conceptuar o el significado de los libros judíos con respecto, o sea, sus libros sagrados, no tienen el mismo concepto que el mundo cristiano. Somos en el mundo cristiano, y especialmente los evangélicos de corte conservador, son los que planteamos el asunto de la inspiración y la revelación. Entonces, libros inspirados que corresponden al texto, a la lista canónica. Eso surge en el movimiento de los padres de la iglesia cuando comienzan a elaborar el desarrollo de la lista de libros para el Nuevo Testamento. Entonces aparece ese proceso canónico ahí, y la consideración de cuáles son los libros inspirados. En el caso este, judío, no es que estaban, a ver, no hay un concepto de inspiración ahí para sus libros. No existe eso. Lo que existe es el aspecto de si el libro es sagrado o no, ¿no? ¿Ya? Si es sagrado o no es sagrado el texto, ¿no? O considerado sagrado o considerado como texto de Dios, ¿no? Que es la idea. Uno dirá, bueno, pero eso es inspiración. No, no es tanto esa idea. Ya, la inspiración ya es más un concepto cristiano. Y Pedro habla de eso, ¿no? Los profetas de Dios fueron inspirados por Dios, ¿no? Está hablando de los profetas, no de los libros, sino de que ellos fueron inspirados. Y entonces los que han sido inspirados son o sea, de ahí viene la lucha, porque dicen que estos libros no han sido hechos, uno, en Israel, primeramente, ¿no? O en territorio por ahí, que tiene que ser en judío. Tú mencionas ahí el caso de, según el otro libro, segundo libro, fue un judío, un israelita, pero estaban ahí posiblemente en Alejandría, Alejandría o en otro lugar. Aunque buen aspecto ese de que fue hecho en hebreo primero, pero que solamente hay una versión en griego. Entonces, los ancianos que fueron indicados para hacer la Septuaginta, ellos toman ese libro porque ese libro tiene mucho peso de historia y es verídico desde esa perspectiva. Entonces incluyen a esta sección, ¿no? Los macabeos, cuando todavía en Israel no había un consenso sobre esos libros, o por lo menos no estaba considerado este aspecto de como parte de la escritura, ¿no? No estaba considerado así, no era un texto sagrado. Y entonces ahí viene ya la discrepancia. Entonces tenemos digamos, una versión del canon, ya aplicando nosotros desde lejos, ¿no? El canon judío, el canon hebreo y el canon griego, ¿no? El canon hebreo que no contiene los libros que hay en la Septuaginta, y el canon griego, que es la Septuaginta, ¿no? Que tiene libros que no están dentro del texto hebreo, ¿no? Y ojo que no están porque todavía no había una oficialización de estos libros, y que, vuelvo a repetir, ciertamente muchos hablan del Concilio de Hagne. Hay voces por ahí, pero que ya no se habla mucho de eso, de que había la posibilidad de que no hubo ese concilio, pero básicamente en la tradición se cuenta que hubo ese concilio que se dio después de la destrucción de Jerusalén en Yagné, ¿no? Huyeron para allá los escribas, ¿ya? Y sacerdotes ahí. Entonces ellos tomaron, creo que fue Hanan Ben Zakkai, me parece así, él es el que toma esto, y ahí es donde, para preservar, ¿no? Todo el texto, entonces asume el texto
que ahora tenemos del texto hebreo, ¿no? Ahí donde se da este aspecto. Eso es lo que la tradición de alguna manera nos da. Ahora, no consideraron estos textos, porque no sé si el texto que tú mencionas de hebreo estaba ahí o se habría perdido, no lo sé. Hay versiones que dicen que solamente esos libros fueron hechos en griego y por lo tanto por eso no eran reconocidos dentro del mundo hebreo. Pero lo cierto es que ahí está, entonces existe dos líneas ahí. También mencioné que la versión de la Septuaginta es tomada por los cristianos, ¿ya? Y como base de la iglesia cristiana. La iglesia primitiva tomó ese texto. No fue el texto hebreo el que lo asumió. Quizá el texto hebreo lo puede haber tomado pues la iglesia de Jerusalén, pero cuando la iglesia se expande a todo el territorio romano, a todo el imperio, como se hablaba el griego, parece que la versión de la Septuaginta se adaptaba a eso, ¿no? Y entonces los cristianos iban predicando y haciendo misión con la Septuaginta, ¿ya? Por eso ustedes deben saber que, por qué motivos es que si ustedes comparan un texto que está en el Nuevo Testamento, un texto que es del Antiguo Testamento, te va al Antiguo Testamento y va a encontrar diferencias. Y uno dice, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué no transcribe exactamente tal como está en el Antiguo Testamento? Porque se debería hacer esa la referencia. Es porque esa versión, ¿no? Parece que ha sido usada desde la Septuaginta y no desde el texto hebreo. ¿Ya? Entonces ese es el sentido por qué hay diferencias. ¿Ya? Bueno, ahí estamos entonces en ese detalle. Gracias, Pablo, por el aporte también de este trabajo, ¿no? Creo que ahora ya no se van a olvidar entonces de los macabeos, ¿no? Y alguno debe estar interesado en leer los macabeos. Bueno, consíganse una Septuaginta, en castellano, por supuesto, ¿no? Porque está en griego. Vamos a, Una vamos a buscar latinoamericana más. En la latinoamericana está, en la versión de Nácar Colunga, en la Biblia de Jerusalén, ahí están, claro, ahí están estos libros. Entonces son buenos para leerlos ahí. Y también, de paso, para que no se sientan tan mal, o de repente se van a sentir mal, también pueden leer la versión de Casiodoro de Reina, la primera versión, esa que les mencioné, que saqué el otro día. Esa versión está en Facimi, Sociedad Bíblica lo tiene, ¿ya? Ajá, y muy bien, esa es de Jerusalén, o latinoamericana, ¿no? Sí, Ah, ese compró José. Latino, no, eso lo tengo en mi latinoamericana, Biblia, ¿eh? Sí, mi Biblia. ya. Y decía, Casiodoro de Reina hizo su traducción al castellano, la versión original de Casiodoro de Reina, de 1569, ¿ya? Ahí están los libros de los macabeos. ¿Ya? Están los libros apócrifos que aparecen en la Septuaginta. Y uno dice, ¿por qué los puso? Fácil, porque es que de la traducción de la Vulgata, pues, la Vulgata, ¿ya? Que pasa al latín, ¿no? Casuero utilizó seguramente de la Vulgata también, ¿no? Para traducir. Entonces, de ahí viene esa versión. Y entonces, la Biblia que usamos nosotros venía con lo que llamamos apócrifos. Y en 1602, Cipriano de Valera revisa esa versión y lo que hace es reunir estos libros y ponerlo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque Casiodoro lo que había hecho era incluirlos, ¿no? Como parte del Antiguo Testamento. Cipriano los pone en medio, ¿no? O sea, persiste y está ahí estos libros en la Biblia. Dicen que Lorenzo de Lucena, algunos dicen que es ese nombre, no sé si realmente lo es, pero Lorenzo de Lucena, por 1810 más o menos,
uno de los revisores de la Reina Valera, ya tenían un consenso dentro del mundo protestante de que esos libros eran apócrifos, pero nadie se atrevía a sacarlos todavía. ¿Ya? Fue Lorenzo de Lucena que los saca, ¿ya? Los quita de la versión Reina Valera. Y a partir de esa versión, todas las Biblias que se producen de Reina Valera ya no tienen los libros que llamamos apócrifos, o que la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos. ¿Ya? Entonces el concepto es, creo que, inspiración, y ahí viene esa dificultad. La Iglesia Católica utiliza otro concepto de inspiración, nosotros usamos otro aspecto. Es muy parecido en realidad, pero hay ciertas diferencias que nos marcan, y por eso es que ellos aceptan esos libros y creen que son canónicos, que creo que sean inspirados, ¿no? Entonces, dentro de esta Pastor, tienda, pastor, no. ellos sí le consideran, ¿no? Los libros, Sí, la Iglesia Católica, esos libros. sí, así es. Y se utiliza, inclusive, se utiliza esa versión, y los textos, no solo de Macabeo, sino los demás, ¿no? ¿Ya? El Siráside, el libro de sabiduría, ¿no? Todos esos libros se utilizan para las prédicas y para la enseñanza. Esta versión creo que no les he mostrado. Esta es la versión, la Biblia Siglo de Oro, ¿ya? Que salió en el tiempo, a ver, es de 2009, y esta es una versión, digamos, por creo un reconocimiento a nuestra lengua. Creo que por ahí está la idea, ¿ya? Y entonces, algo tiene que ver con ese aspecto, ¿no? De que el español, como una lengua importante, entonces este documento sale de esa manera, porque de paso, más allá de las imperfecciones que tenga la Reina Valera en la traducción, es una versión que en su momento, en su tiempo, fue la mejor, ¿ya? Y que sobre todo tiene un valor literario, ¿ya? Y de aporte a el idioma castellano, ¿no? Al idioma castellano de la época, y en la época de oro del idioma español, ¿no? O del idioma castellano. A mí me gusta más decir castellano que español, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Sí, solamente habla de... En el siglo XVI es conocido en lo que respecta a la historia cultural de Europa como el siglo de oro de la literatura española. Dice, ¿no? El siglo XVI. Surge la obra El Quijote, máximo exponente universal de la literatura de nuestra lengua. Contemporáneo del Quijote nace también la primera traducción de la Biblia en español, traducido de su lengua original, la obra de Casiodoro de Reina, publicada en 1569 y revisada más tarde por Cipriano de Valera y publicada en 1602. Esta revisión muchas veces se conoce como la Biblia Reina Valera. La belleza literaria del texto de Reina Valera, su armonía sintáctica, su vocabulario, en suma, su uso del lenguaje, hacen de esta Biblia un texto literario digno, representante del siglo de oro, al punto que podríamos decir que lo que el Quijote es respecto de la novela, a Reina Valera lo es respecto de la literatura religiosa. Claro, como es una versión protestante, en España nunca lo reconocieron, ¿no? No le dieron el valor. Y hay que restaurar ese aspecto del valor, del aporte que tiene esta versión al idioma, ¿no? En la época de oro del idioma. Sí, hermano José. Me estaba sorprendiendo nomás. Ah, su decía. No sabía. No, es que hay que saber ese aspecto. Se da cuenta para estar orgulloso de alguna manera de lo que tenemos, ¿no? Hay un historial. La encontré en la Biblia de Casiodoro. Sí, no, Me olvidé de pensar.
¿Así? Sí, Ya. ahorita la... El asunto no está como, digamos, a veces tenemos una idea y un concepto un poco, a ver, ¿cómo le podemos decir? Hay un aspecto psicológico del evangélico, ¿no? De que piensa que la iglesia, el movimiento es pues de gente que no conoce, que no tenemos historia, que no valemos nada, ¿no? Es la idea. Ahora, claro, ahora hay otra línea de que ahora sí valemos, somos exitosos, victoriosos, triunfadores, que no sé cuánto ya. Pero básicamente el evangélico no pinta, ¿no? Créanlo, inclusive hasta un tiempo atrás, años atrás, y creo que ya no vamos a cantar esas canciones, ¿no? Pero había un corito que decía, somos un pueblo pequeño muy feliz. Pueblo pequeño muy feliz. O sea, como que estábamos contentos, pero que también éramos nada, ¿no? No éramos nada. Pero hay historias. Diego Thompson, en cuanto a la educación acá en Perú, Casuario de Reina, ¿no? Y su producción literaria, religiosa, ¿no? Que contribuyó al idioma español en el tiempo de la época de oro, ¿no? En la época de oro del castellano, ¿no? Eh, Dice acá, esta traducción de la Biblia es un exponente fiel de los movimientos reformistas del siglo XVI que intentan a toda costa que la palabra de Dios llegue al pueblo en su propia lengua. Sin embargo, importante como era la obra de Reina y Valera, tanto desde el punto de vista literario como religioso, fue pronto proscrito por la Inquisición española. Muy poco circuló el texto por España. Sin embargo, el hecho de que las comunidades protestantes en el exilio lo adoptaran como propio propicio que se convirtiera, propició que se convirtiera más tarde en el texto preferido del protestantismo español. Efectivamente, durante la segunda mitad del siglo XIX, otro ilustre español, Lorenzo de Lucena Pedrosa, realiza una revisión de la Reina Valera que haría que el texto fuera recuperado por las florecientes comunidades protestantes de la época. Y el hecho es de que las sociedades bíblicas comenzaran a editar el texto según el canon tradicional de las iglesias evangélicas, sin los libros apócrifos deuterocanónicos. Propició aún más su estatus de libro prohibido y se ganó el apodo de Biblia protestante. Entonces, Lorenzo de Lucena, acá lo dice, Lorenzo de Lucena Pedrosa, en el siglo XIX, es el que quitó esos libros. 1810. Muy bueno, ¿no? Bueno, esta versión es una versión única, ¿no? Que salió editado por los 2009, dedicado justamente a esa época, por, creo que aniversario de la lengua española, ¿no? ¿No? Creo que fue por los 500 años de Quijote, creo que por ahí está. ¿Ya? Entonces, esta versión tiene los libros apócrifos, ¿ya? ¿Ya? Pero es Lorenzo de Lucena que le quita y es él el que contribuye a la tradición protestante, ¿no? De no reconocer estos libros como libros inspirados, ¿no? Bien. Entonces, esa versión es importante, muy bueno. Lastimosamente ya no salió, produce, no lo van a producir porque este es único, es una edición limitada, me parece. ¿Ya? ¿Ya? Edición íntegra en español contemporáneo. Sí, acá dice. Ujú. Sí, solamente es eso, dice, hecho bueno, así impresa solamente en cubierta rústica a color, o sea, este es la única versión que se ha hecho de esta Biblia, ¿no? Como digo, no era para la venta, a mí yo soy uno de los pocos que tiene este libro, creo, me lo dieron ahí en la Sociedad Bíblica, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda para el museo, para la biblioteca. Entonces, Bueno, que vayan mirando. tienes todos esos libros, ¿ves? Ya saben, ¿eh? Lorenzo de Lucena, ¿no?
su otro apellido, ¿no? Lorenzo de Lucena. Sí, en 1810, si no me equivoco, ¿ya? Él es el que quita estos libros, ¿no? Lorenzo Lucena Pedrosa. Lorenzo Lucena Pedrosa. ¿Ya? Vamos a ver al cuarto, de verlo. Fíjense, 1569 hace Reina su versión y recién en 1810 quitan los libros apócrifos, esos libros, ¿no? De esa versión. ¿Cuánto ha pasado ahí? ¿En qué año dijo, pastor, que quitó? En 1810. Siglo XIX, pues. Entonces, De- han 240 años. pasado 1600, 240 años. 1700, ¿ya? Son 200 años, 240. casi 240, 250 años, sí. ¿Ves? Claro, los protestantes eran los únicos que bebíamos de esa Biblia, ¿no? Y los que hablaban castellano, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pero luego se adapta a la tradición de no libros apócrifos, y por eso es que ahora viene Reina Valera sin estos libros, ¿no? Así que si algún pastor por ahí o un líder escuchen ustedes hablar diciendo de que la sociedad bíblica está profanando la Biblia, está prostituyendo la Biblia, metiendo libros apócrifos a la Biblia de Reina Valera, ese pastor o ese líder no conoce historia, no conoce, no está informado, ¿no? Y está hablando simplemente algo que no conoce, ¿no? Ignora ese dato, ¿ya? Por lo menos ustedes ya conocen este dato y ya no se van a, este, como decimos, comer el cuento, ¿no? De alguien que te diga así, ¿no? A menos que nos olvidemos, ¿no? Y sean convencidos ustedes diciendo que no, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Porque hoy día, pues, te dicen una mentira, ¿ya? Y uno cree la mentira, ¿no? Y eso que le estoy dando son datos, que no son mentiras, son datos históricos, datos que son reales, ¿no? ¿Ya? Por eso digo que no debemos discriminar estos libros, aunque no sean parte de nuestra Biblia, de nuestra tradición, hay que tomarlos en cuenta, especialmente estos libros de los Macabeos, porque ahí está esta historia que ustedes están comentando, ¿no? Josefo Eh, habla de esto, Pastor, pero también ahí en el libro habla acerca de estas cosas. Sí, eh, o sea, lo que ahorita entonces, si nosotros contamos con la Biblia católica, también vamos a encontrar entonces el libro de los Macabeos. claro, ahí están, sí, ahí están, ¿ya? Y la versión, como hemos dicho, la que sí ha sacado los libros, estos deuterocanónicos apócrifos, es la versión Dios llega al hombre, Dios, dígalo. ¿ya? Creo que es la versión del Nuevo Testamento, o Dios habla hoy, se llama, Dios habla hoy. Dios habla hoy, pastor. Dios habla hoy, porque Dios llega al hombre es el Nuevo Testamento, Dios habla hoy, ¿ya? Pero hay una versión de Dios habla hoy sin apócrifos, y hay otro con apócrifos, ¿ya? Entonces, cuando vayan a la sociedad bíblica y quieran una Biblia, y de paso deben también tener esa versión, ¿ya? Si alguno quiere, busque esa versión, pero que sea con los libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Esta versión, esta es la Biblia de estudio de Dios habla hoy, ¿no? Y ahí dice, ¿no? ¿Ven ustedes ahí lo que No se dice? ve, pastor, no sé si lo puede levantar un poquito. Sí, sí se ve. A ver, Pero mi pastor del internet Su me ha fondo, recomendado. su fondo de pantalla, pastor, ahí no se le aprecia. sí, pero como está pequeño también no se ve bien. Ahí sí, Acá dice, ahí sí. con deuterocanónicos. ¿Ya? Pero El canónico. brillo del forro del vinil no permite ver bien.
Así, Ya, sí. pero Sí, dice, sí, sí, se Dios lee. habla hoy con deuterocanónicos, ¿no? Ya. Entonces también hay que tener eso, ¿no? Eh, ya nosotros no estoy proporcionando estos de paso, ¿no? Pero yo estoy hablando de que seamos sinceros si queremos estudiar seriamente la Biblia, ¿no? Y considerarla bien. Lo mismo, para el Nuevo Testamento podemos tener, por ejemplo, el pastor de Hermas, o la Didaqué, o la epístola de Clemente, o la epístola de Barnabas, ¿no? Y otros textos ya de los libros de los padres de la iglesia. Hay varios documentos, ¿ya? Que son buenos, no son inspirados porque no están en la lista, ya no son considerados inspirados. Si estuvieran en la lista, sí. Pero la iglesia del Oriente considera al pastor de Hermas, a Didaqué, y la epístola de Barnabas, ¿ya? O Bernabé, y también la de Clemente, ¿no? Como parte de su lista de libros inspirados, ¿no? Ellos lo tienen así. Entonces ahí viene otro tema también con el Nuevo Testamento, ¿no? Con la iglesia de Roma no tengo problema en ese aspecto, ¿no? Igual, los 27 libros está bien, pero los ortodoxos sí. Creen que tienen otra manera de ver el Nuevo Testamento. A ver, William, silenciar, ya. Entonces, ya tenemos nosotros más o menos la idea de todo este acontecimiento a partir de los macabeos. Pero solamente esto es lo que vamos a hacer Ya y no que se va a ríe. ser desde la segunda Normal. hora, ¿sí? Vamos a mirar ahora una especie, vamos a hacer como la anterior, ¿se acuerda que comenzamos, al comienzo empezamos con una, lo que llaman la línea histórica, ¿no? ¿No? Ya, esto va a ser también lo mismo, pero ya no, eh, digamos, en vertical, sino en horizontal. No, perdón, ya no es en horizontal, sino es en vertical. ¿Ya? Vamos a mirar entonces varias cosas, aquí los periodos, por ejemplo, ¿ya? Y las situaciones importantes, ¿no? Este periodo empieza en el periodo persa y está ahí Ciro, ¿no? Que permitió el regreso de los judíos a Palestina, ¿no? A Israel, a Jerusalén. Me gusta más saber a la tierra de Israel, sería mejor, para darle el verdadero sentido, porque Palestina no existía en esa época. El periodo griego es el periodo de Alejandro, ¿no? ¿Ya? En donde él concedió privilegios a los judíos y desarrolló el pensamiento griego en el mundo, ¿no? Luego viene el periodo egipcio de Ptolomeo Filadelfo, donde se traducen las escrituras al griego, ¿no? O sea, la Septuaginta, ¿no? Acá vamos a poner eso. Septuaginta. Ya está. El periodo sirio, fíjense, todos estos periodos que estamos hablando tienen que ver con el pueblo de Israel o con Judá, ¿no? Con la tribu de Judá, porque es lo único que quedaba de Israel de paso, ¿no? Sirio, el periodo sirio, entonces con Antíoco Epífanes, 4, vamos a poner específicamente, porque habían varios Antíoco Epífanes. Aquí se ve el desprecio a los judíos y Antíoco sacrificó una cerda en el altar del templo, ¿no? O sea, profanación, ¿no? Podríamos llamarle a esto también eh, este, lo que dijo Daniel, ¿no? ¿Se acuerdan cómo le dijo? La La, Combinación desoladora. abominación Abominación. desoladora, ¿no? La abominación desoladora, ¿ya? Así lo llamó Daniel. Abominación desoladora. y además puso la estatua de Zeus o de Júpiter.
Claro, todo eso, pues todo viene a ser eso abominación, ¿no? Todo eso, Eso y la matanza de los judíos. claro, Ujú. claro. Ahora, entonces, no, acá creo que esto es lo que me está reclamando la máquina. Entonces, algo más. Los macabeos, entonces, la época macabea que hemos hablado hoy día, ya creo que ya tenemos bastante amplitud de todo esto, aunque hay datos ahí que tenemos que ver y personajes que después del triunfo van a aparecer por aquí. Acá se resumen algunos nada más, ¿no? Macabeos, entonces, Matatías, ¿no? Que es el fundador del grupo rebelde, ¿no? Que va contra los sirios, ¿no? Contra los sirios. Sería. Sigue este periodo, ¿no? Judas Macabeo, ¿no? Hijo de Matatías, ¿no? Bien, y se extendió en Palestina e hizo la paz con los sirios, apeló a los romanos, ¿no? Ahí creo que fue un poco el error, ¿no? Se extendió, eh, ¿cómo podemos llamarle? No, no, Palestina no, en Israel, no sé. Ese, por ejemplo, es un error histórico que hay que saldar y borrar, ¿no? Palestina nunca existió en esa época. Palestina es una nación, un pueblo casi reciente, o que tiene algunos siglos, pero no aparecía en esa época. Esta tierra pertenecía a Israel. Bueno, el otro periodo macabeo romano, ¿no? Porque estaba ahí, había una especie de, ¿cómo le llamaríamos? De acuerdo, ¿no? Un tratado, ¿no? Digamos así, un tratado, ¿no? Al estilo tratado internacional, algo así, ¿no? No como los tratados, digo, a ver, los tratados internacionales se hacen de forma económica y ahí te amarran también, ¿no? No, acá era ya de dominio político, ¿no? Simón entonces está ahí, ya, Mm. y bajo el apoyo de Roma fue nombrado sumo sacerdote, el líder militar y gobernador de Judea, ya, de manera hereditaria. O sea que los romanos ya están dictaminando ya cosas antes que ellos llegaran a tomar el dominio total, ¿no? Sigue ahora, o sea, este periodo macabeo romano, o sea, de un acuerdo entre ellos, luego ya entra a Roma, ¿ya? Y el personaje acá es Juan Icano II, ¿ya? Se nombra a Antipater como procurador y a los hijos de este como gobernadores, ¿no? Facelo y Herodes. Aquí empieza la historia de los Herodes, con Antipater, Ese ¿no? Simón Porque es esta el es hijo una dinastía asmonea, pastor. no, Idumea, perdón, Idumea. Idumea, No, estas eran no, idumeos. sí, no Los me ammoneos eran los macabeos. Que Ujú. emparenta, ¿no? Emparenta con los ammoneos, con los idumeos, que ahí hay otra historia, es decir, los israelitas invadieron Idumea, los traen ellos, los dominan, ¿no? Bueno, los traen algunos idumeos para luego, eh, para luego entrar a Jerusalén, a Israel, ¿ya? Y comienzan a hacer convenios con los romanos, y los romanos son los que, primeramente se casan, ¿no? Hay un emparentamiento eh, por ahí hay un casamiento, ¿no? Mm. Y a partir de ahí vienen las luchas de gobierno y toda esa cosa, y Roma interviene después, y entonces se va poniendo a estos personajes, ¿no? Juan Hircano II y Antipater también. Sigue el dominio romano, que eso va a ser, digamos, el dominio total, toda esta parte, ¿no? Yo creo que voy a poner acá, este, eh, desde aquí.
¿no? Una sola línea, y romano nada más, ¿no? Y los macabeos solamente hasta esta parte. Bueno, pero todo este dominio romano, ¿no? En el dominio romano va a estar Antígono, ¿ya? Por su sublevación logra que Herodes sea nombrado rey, ¿no? Antígono se rebela y nombran a Herodes como rey. Luego aparece Herodes Antipas, ¿no? Quien asesinó a Juan Bautista, ¿no? Ese es el Antipas que es de la época de Jesús también. Luego está Pilato, que no es el único procurador, de paso, hubieron otros, ¿ya? Y este se hizo famoso como procurador romano por la historia de Jesús, cuando él mandó matar a Jesús, ¿no? Él es el principal personaje, el que determina sobre la muerte, aunque él dice que el pueblo, ¿no? Pero él terminó, sin él no hubiera podido hacerse la sentencia a Jesús. Luego de eso viene Félix, otro procurador. Ahí se desatan una serie de conflictos que llevan a la guerra, ¿no? A Palestina o a Israel. Otra vez entonces hay guerra, ¿no? Sí hubo rebeldía después de que Roma toma y domina y mete su ejército a estas tierras. Aparentemente siempre hubo escaramuzas, pero siempre los romanos pudieron dominarlo, ¿ya? Pero, pero siguen las sublevaciones, y después de Jesús subieron sublevaciones, y eso motivó también a que Tito después terminara invadir, ¿no? Ya tenía el ejército ahí, sitian el lugar para tratar de apagar estos conflictos, ¿no? Entonces no fue una zona tan de paz como ustedes piensan, ¿no? ¿No? Hubo siempre, y si hubo rebeldía, ya a este tiempo, ¿no? ¿Ya? Así que y la invasión y la destrucción de Jerusalén no fue pues una cosa que los judíos así mansamente aceptaron, ¿no? No, no, no. Hubo también reacción, ¿ya? Hubo reacción, ¿ya? Entonces ya saben que, ¿no? Los pueblos cuando hay presión, entonces se levantan, pues. ¿Qué se va a hacer? ¿No? Porque si no, ¿cómo? Y ellos estaban dispuestos inclusive a morir también, ¿no? Porque por su nación. Ahora, Roma sigue dominando Roma, y hay otro procurador, Festo. Este es Festo, que también creo que está desde la época de Pablo por ahí, ¿no? Félix y Festo por ahí son los procuradores que eh, tienen mucho que ver con Pablo. Muerte de Jacobo que era el hermano de Jesús, ¿no? En la época de este procurador Festo. Y finalmente, el dominio romano, ¿no? Termina con Tito, cuando Tito sitia Jerusalén, ¿no? Porque había habido sublevación, había ciertas situaciones, entonces ahí comenzaron a mandar el ejército ya a plantarlo y a sitiar toda la ciudad, ¿no? Y Tito, pues, aunque había sido aconsejado de que no destruyera nada, no tomara la ciudad, ¿no? Ya la estaban dominando, no necesitaban hacer nada. Algunos dicen que por ahí empezó la escaramuza y al final, pues, el ejército se fue encima y ya. Lo cierto es que se destruyó Jerusalén, ¿no? Y el templo fue profanado y finalmente destruido, ¿no? Ese es el resumen que podemos tener de este periodo, ¿ya? No sé si lo voy a enviar a ustedes en todo caso este material, porque es interesante que ustedes lo tengan también, ¿ya? Bien, luego, al regresar vamos a hablar ya de otros detalles, ¿ya? Que sería la cronología del periodo testamentario. Hay otras cosas que no hemos dicho, acá solamente hemos hablado de personajes puntuales, ¿no? Y situaciones y personajes claves. Acá vamos a hablar de algunas situaciones ya que se dieron a lo largo de toda esta historia, ¿ya? Vamos entonces al tiempo de descanso, ¿ya? Y Ya, pues. la cronología del periodo intertestamentario, ¿ya? Este material también se lo voy a enviar, ¿ya?